Dios les bendiga a todos. Siéntese, por favor. Uno quisiera seguir adorando, ¿verdad? Pero hay que también traer la palabra del Señor. La palabra tiene que cumplir el propósito para el cual ha sido diseñada y nosotros tenemos que cumplir el propósito de esa palabra. El título de la predicación de hoy es Dios siempre reivindica a su pueblo. Pero empecemos por definir qué es reivindicar. Reivindicar es reclamar algo que tienes derecho o que te pertenece. Es importante que nosotros conozcamos lo que es el plan de Dios para nuestra vida, para que lo que tenemos derecho sea recibido. Eso es reivindicar. Pero si nunca reconocemos lo que tenemos derecho porque no sabemos el plan de Dios para nuestra vida, entonces nunca lo recibiremos. Por esto es importante que cada uno de nosotros entendamos el plan perfecto de Dios que tiene para nuestra vida, para que seamos reivindicados mirando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Así que sabemos que tenemos derecho a esa reivindicación porque Jesús quitó el pecado a través de su muerte en la vida de cada uno de nosotros y nos justificó. Por lo tanto, si quitó el pecado y hemos sido justificados, tenemos el derecho de clamar por nuestra salvación y de todo tipo de bendición que Él desata sobre esta tierra para que la recibamos nosotros y nuestra descendencia. O sea que esto es una manera prospectiva de abundancia, de poder y de autoridad que Dios pone para su pueblo cuando su pueblo ha entendido lo que es la reivindicación conforme a la voluntad de Dios y a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Así que debemos hablar de una manera introductoria y reflexiva de que uno de los desafíos más grandes para nosotros en la vida cristiana es cómo reaccionamos adecuadamente ante las circunstancias que nos rodean. Sobre todo cuando el creyente es acusado de algo injustamente y sabe que tiene la razón, es cuando más difícil se torna la cuestión de poder verdaderamente mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque esto es difícil de poderlo visualizar. Es porque la tendencia natural es a defendernos, es a devolver el cantazo con un cantazo, es a devolver la agresividad física o la agresividad verbal con otra forma de defenderse. Y a veces es necesario, pero la mayor de la parte de las veces no es necesario. Así que hay momentos que debemos aprender a hacer silencio y a confiar en el Señor que nos defenderá gracias a quien siempre sabe hacer la justicia verdadera. La forma en que nos defendemos debe siempre depender de lo que nos ha dicho el Señor que tenemos que hacer. Si siempre dependemos del Señor para darle respuesta a las cosas, hemos entendido que estamos clamando a aquel que juzga con rectitud mientras nosotros estamos vivos sobre la faz de la tierra. Y Él nunca va a fallar, hermano. Nunca va a fallar. Primera de Pedro 2, 22 al 23 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en él. Ahí está. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y el 23 dice, cuando le maldijeron, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Dígame usted si él no podía desatar la ira del cielo por lo que le estaban haciendo cuando empezaron a entrar en latigazo. Sin embargo, no lo hizo. Clamó a Dios para que hiciera la justicia. O sea que él encomendó su causa justamente
en aquel que verdaderamente hace la justicia. No le estoy diciendo que usted lo van a coger en la cruz y usted se va a aguantar los azotazos. Eso no es lo que estoy diciendo. Es que miremos la perspectiva de lo que justamente hizo Jesús en nosotros para que podamos tener la mente de Cristo, andar en el Espíritu y actuar con autoridad y poder. Pero tengo que explicarlo en hechos físicos para que podamos entender lo que nos enfrentamos cada día. Porque similar a Él le hicieron a un cuerpo similar al de nosotros, también a nosotros nos los hacen. Y nos lo seguirán haciendo, ¿verdad? Y hoy vamos a traerle este mensaje a la luz de lo que es capítulo 6 de Daniel. Daniel, y le voy a traer el relato para adelantar la lectura, no tenerle tantas páginas, tantos versículos. Daniel tomó lugar siendo gobernador del imperio Medo-Persa. Recibió al que derrotó al rey Belsasar, Mekel Tekel Ulparsasín. ¿Se acuerdan de esa palabra? Tu reino ha sido medido, ha sido pesado y ha encontrado defecto en él. Ese rey, que era Belsasar, fue derrotado por la invasión que vino a instalar el rey por la caída de Belsasar. El rey Belsasar fue derrotado y entonces toma lugar este nuevo rey Darío. Es que estoy yendo para atrás a la Biblia para que ustedes vengan de dónde sale una cosa con la otra y pueda tener una congruencia correcta. Entonces, ahí usted ve cómo al rey de Belsasar se le indicó que estaba viviendo de una forma incorrecta, y eso fue en medio de una celebración. El dedo del Señor le escribe el mensaje, y esa misma noche Belsasar muere y toma lugar el rey Darío. Pero ya en esa gobernación anterior, ya Daniel estaba gobernando, porque tuvo tres reinados, siendo gobernante y siendo creyente, a pesar de que los imperios no eran creyentes. Pero mire lo que Dios hace en medio de la incredulidad y en medio de toda la adversidad de oscuridad. Por eso cuando oramos porque el gobierno cambie, tenemos autoridad porque el gobierno cambia. Y los que están en puestos de autoridad también cambian de forma de pensar y de actuar, y tenemos que orar en esa dirección. Vea esto de la justa perspectiva de lo que está ocurriendo. Y vemos que aquí hubo una conspiración contra cuando este rey Darío toma lugar. Pues estando Daniel en plena gobernanza, había una afinidad entre ese gobernante que tomó el reinado a los 72 años, un hombre ya bastante avanzado en edad, sintió una sensibilidad especial sobre Daniel. Eso se llama la gracia de Dios que habita en el creyente. Y esa gracia de Dios hace que se promueva la persona hacia un mejor bienestar. Pero ¿qué pasa? En Daniel, como gobernante, ese rey encontró mucha gracia, pero los otros gobernantes de las otras dos regiones, porque eran 3 gobernantes en total, se sintieron molestos, envidiosos, y empezaron a promover una campaña contra Daniel, en contra. Eran los sátrapas, los jueces, los principales, los gobernantes, y buscaban una ocasión para sacar a Daniel del puesto de gobernanza. Así que pues que en el versículo de Daniel 6, en el 2, se hiciera un edicto, promovieron a crear un edicto y que el rey lo firmara, donde en espacio de 30 días nadie podía clamar a un Dios ni pedirle a cosa alguna que no sea el rey Darío de Persa. O sea que nadie podía orar a otras cosas que no sea el rey Darío de Persa. O sea, quería forzosamente involucrarlo en una idolatría al pueblo completo, y eso tenía que incluir a Daniel, porque obviamente ellos sabían que Daniel era cristiano. Daniel adoraba al Señor. Así que crearon ese edicto real con la firma del rey. Si quieres vamos a ponérselo en Daniel 6.2 por ahí. 6.2 creo que está. Para que usted tenga base de lo que está ocurriendo. Ahí está. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y a quienes estos sátrapas
dicen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. O sea, le hicieron firmar un edicto, el 6-7, pon el 7 específicamente, que estoy de memoria, puede ser que salte alguno, pero esta es la base de la idea principal. Aquí, todos los gobernadores, aquí está el edicto. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulguese un acto real y lo confirmes, un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición a cualquier dios, con letra minúscula, u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. O sea que hubo una premeditación y circunstancias agravantes para una acusación y una ejecución, como diría usted en el plano legal. Y ellos lo hicieron contra Daniel. Pero en el capítulo 8 vemos que llevan este edicto y el rey Darío lo firma. Lo firma para que nunca sea abrogado, o sea, nunca sea quitado por nadie. O sea que un edicto firmado es prácticamente como los decretos que en la actualidad alguien suele hacer en este gobierno. Lo mismo, pero en aquellos momentos David lo describe como un edicto. Y el versículo 9 se da claramente la descripción de que el edicto fue firmado y la prohibición, ¿verdad? Pero me interesa mucho destacar el versículo 10, ahora que tengo el versículo 10, que es donde verdaderamente vemos la rectitud y la obediencia a Daniel, que ya esto era conocido en todo el pueblo. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. O sea, que desayuno, almuerzo y comida, como se llenaba el cuerpo, así se llenó del Espíritu de Dios. Fíjese que es un reto abierto lo que le habían descrito por la ley, o el edicto, o el decreto, como usted lo quiera traducir, y él estaba tan claro que el Dios que a él le servía no iba a fallarle. Entonces, para una demostración de fe, de que, ¿sabes qué? No tengo miedo y sigo adorando a Dios, abrió la puerta y que todo el mundo lo viera, abiertamente. Y ahí es donde los enemigos, los otros 2 gobernantes, los sátrapas, significa que gente que gobiernan con maldad. Esa es la definición de esa palabra. Los principales, que eran los jueces de aquel entonces, empiezan a tratar de acusarlo. Y en el versículo 11, ponle el 11, va a ver que sus enemigos de gobierno le pusieron el plan en acción para poder matarlo. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en su presencia. Y mire el 12 cómo sigue. Fueron ante el rey. Oye, rey, ven acá, ¿qué tú vas a hacer con este tipo? Tú sabías, es gobernador. O sea, que hemos escrito un decreto aquí y el tipo, tú sabes, se lo quiere pasar por donde no del sol. Me imagino yo que ese es el comentario en intimidad, como suele hacer la gente vulgares, como suelen hacer los sátrapas, que son la gente que gobierna de una manera extraña, ¿verdad? Para no hacer el nombre feo. Y fueron ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley media y de Persa, lo cual no puede ser abrogada, o sea, no puede ser quitada. Wow, usted va a decir, Daniel se metió en tremendo problema, pero hay que visualizar que Daniel no tenía temor al hombre, Daniel no tenía temor al gobierno, Daniel tenía temor a Dios, principio de toda sabiduría. Interesante ver este punto,
¿Por qué? Porque nosotros tenemos que copiar lo que es correcto a la luz de la palabra de Dios para cuando nos toque el momento, así mismo actuar. Así que en el versículo 16, mire qué interesante es este versículo, porque él tuvo que hacer el cumplimiento de esto una realidad. Pero en el capítulo 6, versículo 16 de Daniel, dice entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que él te libre. Ese él debe ser escrito en letra mayúscula, pero está en letra minúscula. Fíjese qué interesante. O sea, el rey de Ciro, no teniendo la presencia del Espíritu Santo, siendo una persona inconversa, le dice: el rey tuyo te libre. O sea, que reconocía que hay un Dios todopoderoso más grande que los dioses que ellos tenían. Y fíjese que esto lo reconoce gente que está en oscuridad. Ahora la pregunta es, ¿cómo él pudo reconocer eso? Lo pudo reconocer por la grandeza y la sabiduría en las decisiones que Daniel hacía en virtud de las necesidades de su pueblo, aún siendo gobernado por sátrapas, principales y jueces malignos. ¿Por qué lo reconoció en medio de la adversidad? Porque todo lo que él le decía que había que hacer y lo hacía, le era exitoso. Así que yo quiero que tú te ubiques en este momento, cuando tú vives para Cristo y tú dices: esto es lo que hay que hacer y esto es lo que se va a hacer, y estás en ese lugar de autoridad, las demás personas van a mirar: oye, yo no creo en el Dios de este muchacho o de esta persona o de esta señora, pero la verdad es que ella no se equivoca. ¿Sabes por qué? Porque estamos en la luz. Siempre y cuando hagamos lo que Él dice, todo será prosperado. Y hoy tenemos que entender que eso es una realidad para cada uno de nosotros en el sitio donde estamos. No hay forma, yo se lo digo a ustedes, de que nosotros nos equivoquemos si estamos haciendo lo que Él dice que hay que hacer. Y todo nuestro camino será prosperado sin ninguna duda. Porque no se trata de emoción, no se trata de pensamiento intelectual, no se trata de lo que a mí me dijeron, no importa aquella voz que le diga usted al otro, no. Yo hago lo que Dios dice que hay que hacer. Y eso es lo que a mí me importa. Lo demás no me importa. Sea quien sea, si es contra el principio y lo que Dios te dijo, no lo hagas. Porque estás escuchando la voz de oscuridad, aunque pueda ser tu papá, aunque pueda ser tu tío, aunque pueda ser el que te crió. Si no es lo que dice Dios, no lo hagas. Amén. Es algo que tenemos que poner bien claro. Fíjese que en el versículo 17 son realidades, hermano. En el versículo 17 dice ahí: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo. O sea, cuando le puso el anillo real, eso nadie lo puede cambiar. Cuando estampa la firma, nadie lo puede cambiar. Y con el anillo de sus príncipes, o sea que además de esto, están respaldados por este, y todo el mundo selló, puso antes usaban unos sellos que se derretían del esperma de la vela y se ponían, esos sellos se marcaban con el sello, la mano que portaban, el anillo que portaban en la mano derecha, era esta. Y ellos lo marcaban. Y dice, con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. O sea, tú vas para adentro porque vas para adentro. Punto y se acabó. Y fíjese que esa persona, ese rey Darío, en el versículo 18, dice: luego el rey se fue a su palacio y se acostó, se acostó ayuno, o sea, se acostó sin comer. Ni instrumentos de música fueron delante de él y se le fue el sueño. O sea, que pusieron instrumentos de música para entretenerlo, pero la conciencia de la culpabilidad por una falsa acusación ya lo estaba sintiendo en su ser interior. Primera de Corintios nos dice claramente
que cuando el enemigo pone en la mente de la gente algo muy falso o trascendental que pueda costarle algo muy caro, una vida, crea ascuas de fuego en la conciencia, aún no persona convertida. Esto es importante que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque aún no convertido, la conciencia existe en el ser humano como un mecanismo para defenderse y actuar dentro de los límites correctos de su vida. Dios lo diseñó así. Pero lo importante es que cuando cumplimos la palabra, se activa esa conciencia. Y ese rey fue sacudido en la conciencia a tal magnitud que se fue a su palacio muy triste, no comió, ni le trajeron música y tampoco funcionó, y nada lo pudo distraer y se le quitó hasta el sueño. ¿Por qué se le quitó el sueño a este rey? Porque el rey Darío entendió la justificación injustificable de su error. No tenía manera de justificarlo. No tenía manera de aceptar que había caído en una trampa por los demás compañeros que gobernaban. Pero tenía que seguir lo que ya estaba escrito. Así que no pudo deshacerse de esa obra de maldad. Y triste ver que lo primero que hizo Daniel cuando supo esta realidad fue exhibirse. O sea, usted va a decir, pero si él sabía que esto le iba a pasar, ¿por qué lo quiso hacer? Es una pregunta interesante. O sea que yo te dije que no podías orarle a tu Dios y mucho menos exhibirlo públicamente. Y entonces, además de que lo hace, lo exhibes públicamente. Para cualquier persona que no tenga conocimiento ni valorización de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, sería una locura. Hello. Pero si tú sabes que está mal, ¿por qué tú vas a hacer eso? Tú sabes que eso te puede costar la vida. Y la pregunta que yo le quiero hacer a ustedes, ¿y acaso Dios no lo sabe? ¿Habrá algún pensamiento que Dios desconozca de cualquier persona? Ahí es que nosotros tenemos que entender y valorar lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí es que nosotros tenemos que demostrar cuán grande estamos metidos con Dios y cuán grande estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Y ahí nos tenemos que probar nosotros mismos. Fíjese que él, dice el versículo 10, que él abrió las puertas y todo el mundo que pasaba por Jerusalén en las calles lo veía orando 3 veces al día. Lo dice el versículo 10, capítulo 6 de Daniel. Y a usted que le quieren decir que usted no puede orar en su trabajo, que usted no puede orar en la escuela, que no puede orar en los edificios gubernamentales, ¿usted le hace caso a esas leyes? Una pregunta. ¿Usted anda con el miedo de que lo acusen? Ahí es donde nosotros tenemos que alertarnos y saber hacia dónde nos están llevando. ¿Nos están arrastrando o no nos están arrastrando? Todo va a depender de lo que nosotros decidamos. Si reclamamos o no reclamamos nuestros derechos, a veces a base de rodillas, a veces hablándolo como Dios indique que hay que hacerlo. Pero hay que reclamar eso. Porque si tú sabes que el pecado está mal y te callas, ¿sabes qué? Eres partícipe de ese pecado. La iglesia tiene que levantarse en autoridad y poder, porque no solamente reclamamos en oración los de nosotros, sino también ellos que están en oscuridad. Y por causa de nosotros también ellos pueden ser bendecidos, que están en los poderes inminentes de mandato. Y ahí es donde viene el detalle, porque tenemos que orar por ellos también. Como dice la palabra que tenemos que orar por nuestros enemigos. Cuando hablamos de enemigos, enemigos de Cristo, ¿sabes? Porque la pelea de nosotros es en el espíritu, no es contra fulano, sutano, mengano, perencejo, como yo le estaba diciendo en Tiva TV el otro día. Es contra lo que operan ellos, que se oponen a la obra correcta de Dios. Bueno, cuando entendemos esa disposición, vamos a ver por qué Daniel lo pudo hacer de esa manera. ¿Por qué Daniel lo pudo hacer? Porque Daniel entendió que la adversidad que estaba pasando era una oportunidad para Dios glorificarse. Y por lo tanto, dar a conocer la gloria de Dios. Si nosotros entendemos esto y sabemos que cada situación de adversidad que pasamos
es para Dios glorificarse y caminar en esa gloria de Dios, vamos a entender que la verdadera bendición para nosotros va a permitir que Dios se glorifique para que sea testimonio de la grandeza del Dios que tú y yo le servimos. Es algo que tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Yo he vivido eso, hermano, con la ivermectina. Y finalmente, ¿qué pasó? Después de 2 años, casi 3 años, le dieron la razón al que dio la ivermectina, que no fui yo fui el instrumento. Fue él que lo dijo. ¿Usted me está entendiendo? Pero pasaron cosas adversas. Me vinieron a buscar con armas armadas, con Glock a mi casa, demanda, quitar la licencia de médico, sin número de cosas que no es importante hablar, pero yo le seguí creyendo a Dios. Y la oración era sencilla. Señor, tú me diste esto, tú te glorificarás en aquello. Y en el mismo tribunal de justicia, Dios se glorificó. Claro, ustedes no lo supieron, porque eso no es bueno para decirlo, pero así fue. Y la gloria es para Él. Y similarmente, cada uno de nosotros tendrá que pasar en diferentes cosas para Él glorificarse. Y usted puede estar seguro que Dios no le va a fallar. Ahora es importante que cada uno de nosotros entienda que esta es la posición correcta. Porque la fe tiene que ser probada y verdaderamente nosotros tenemos que darnos cuenta que la fe mueve la montaña que nadie puede mover. Así que el primer principio que tenemos que entender aquí es que la adversidad es una forma, y cópielo, escríbalo donde usted quiera, que la adversidad es una oportunidad para Dios glorificarse. Por lo tanto, Dios dará a conocer su gloria, majestad y poder. Principio número 2. Tu firmeza en Dios, es decir, la obediencia a Dios, ¿verdad?, hace que la justicia de Dios tome lugar en tu vida. Fíjese que en este aspecto, no solamente al final lo vamos a ver, cuando Daniel le dice, el rey va a abrir la puerta, que tuvo que ser removida con una piedra y los sellos, y él vivía con la esperanza, y así lo divulgaba, que el Dios de Daniel aquietara a los leones. Y Daniel así lo creyó y estaba seguro. Pero el pensamiento del hombre no era solamente que lo salvara, sino que el pensamiento tiene que estar tan claro como decir, si muero, muero para Cristo. Y si vivo, vivo para Cristo. Y con todo te alabaré, el Rey de mi salvación, ¿verdad? Como dice la palabra. Ese es el pensamiento correcto. Porque tú y yo no le podemos decir a Dios, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Yo camino en tu voluntad y tú eres responsable de lo que yo hago, porque yo camino en tu voluntad y tú te glorificarás. Es importante, o sea, tú y yo no le podemos decir a Dios lo que tiene que hacer, pero sí sabemos que Él hace todas las cosas buenas, perfectas y agradables para nuestra vida. Cuando caminamos en esa dimensión, entonces y únicamente entonces viene nuestra bendición y Él se va a glorificar. Que ese principio lo tenemos que tener meridianamente claro. Y viene por la obediencia. Tercer principio importante que tenemos que destacar aquí es que Daniel rechaza las convicciones humanas o del intelecto, las leyes contra Dios, porque se llama idolatría. Y Dios le honró. Dios le honró porque Él le honró primero en su oración, le honró con sus hechos y la realidad vino a ser una parte contextual de la verdad de Cristo. Y esto es importante que cada uno de nosotros lo tengamos presente. Si nosotros sabemos que verdaderamente estamos honrando a Dios, es porque oramos buscando el rostro de Dios. Es porque sabemos lo que va a ocurrir. Es porque Dios nos pone en la fortaleza de poder derrotar las tinieblas. Acuérdense que siempre la pelea con nosotros no es contra fulano, sultano, mengano, perencejo. Es lo que opera en fulano, sultano, mengano y perencejo. Si nosotros entendemos que la pelea es en el Espíritu, como dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 3 al 5, que aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales. Usted tiene que saber eso de memoria. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra la palabra de Dios y llevando el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Esto que está aquí. Porque el enemigo te va a tirar a la mente. De hecho, el próximo ataque que vamos a recibir como pueblo de Dios
Es a nuestra mente, a través de longitudes de onda del 5G. Alaba. Sí, porque todo el mundo tiene que seguir usando el celular, el iPad y la computadora. Eso no lo podemos detener. Pues por ahí vienen los ataques. Pero si tú sabes la verdad, no importa la longitud de onda que te tiren, tú te mantienes en el pensamiento. Y le voy a dar una clave para cuando pase eso. Con permiso, vengo ahora, voy a orar. Y vienes para acá y oras y Señor, que ahora aquí estoy listo, voy a hacer, esto es lo que hay que hacer. Busca las respuestas con Dios. Busca lo que dice Dios. Sacas un minuto de tu ocupada vida y se lo dedicas a Dios. De madrugada le oras a Él. Y esa forma de hacer las cosas hace que nadie pueda cambiarte de pensar, ni tus emociones no ser controladas, porque tienes dominio propio. Pero tienes que sacar ese tiempo con el Señor. Es necesario llenarte de Él. Fíjese que el ejemplo de Daniel son 3 veces al día, desayuno, almuerzo y comida. Nadie se pregunta por qué 3 veces al día. Yo le dije la relación de sed y hambre que le da el cuerpo. Es la misma condición sinergéticamente que también el Espíritu camina con nosotros. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu para poder enfrentar los debates de la vida que tratan de sacarte de la coidonía con Dios. Y si tú lo haces cíclicamente en forma diurna 3 veces al día y la nocturna cuando te levantes, cuando vienes a ver, todos los ciclos están cubiertos por el Espíritu. Y no hay forma que nadie te saque de ahí. No existe. Y cuando venga la preocupación y te asuste, dile quién es tu ayuda, para que el que tú le respondas quién te ayuda, te saque de cualquier duda. Esto es importante, porque si tú no le declaras por la palabra al ataque de las tinieblas que viene, la duda se establece y te quedas sin la ayuda. Póngalo como un estándar, como un eslogan, y practíquelo. Y así automáticamente usted va a estar fortalecido todo el tiempo. Punto número 4. Vivió una vida donde no le pudieron señalar imperfecciones. No la pudieron señalar porque sus compañeros lo vigilaban todo el tiempo. Pero como él caminaba bajo la decisión estricta de Dios, no se equivocaba en la forma de actuar, pensar y hablar. Exactamente lo que todos tenemos que hacer. Cuando usted ora las 3 veces del día y de madrugada saca un ratito, usted está cubriendo toda la esfera del reloj, que es toda la esfera que el Satanás o las tinieblas usan para atacar al mundo que está en tinieblas. Ellos tienen guardias que van cambiando. Y usted, a la medida que van cambiando, usted va llevando esos ciclos y esa renovación de lo que aquel vino y estás 4 o 6 horas contigo, ya tú tienes la respuesta para él, tú no te sales y ese tiene que ir sin poderte hacer nada en tu vida. Dice, wow, y no te equivocas en lo que vas a hablar, no te equivocas en lo que vas a tomar decisiones, no te equivocas en nada. No es que no seamos imperfectos, no somos, pero buscamos perfeccionarlo con el Espíritu. Y si nos equivocamos, el Señor te dice, mira, eso no es así. Y tú vas y cambias, arreglas las cosas. ¿Me entienden ustedes de lo que estamos hablando? Porque los tiempos son cíclicos y los espíritus inmundos de oscuridad se tienen que mover cíclicamente. Y si tú estás en la dinámica activa de un ciclo donde Dios que tú le sirves y tú son más grandes que lo que está en el mundo, no hay forma que los hechos contextuales de tu vida sean derrotados. Por eso la obediencia rinde frutos apacibles de justicia en nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo a las 6:30? Rompiendo el ciclo de maldad. 5:30, perdón. Me pidieron a las 6:30, pero yo creo que un poquito tarde eso. Y entonces vemos ahí cómo ese ciclo, porque es que esto no es, mire, yo no me invento esto, es que el Señor lo manda y yo soy obediente. Y si nosotros hacemos eso, usted puede estar segura que su vida va a ser prosperada. Y usted va a empezar a ver cosas que antes no veía y entender cosas que antes no entendía. Su pensamiento cambia completamente y su mentalidad va por encima de lo que va a suceder antes que suceda. Y Dios lo previene. Y si usted no se da cuenta, Dios hasta hace la pelea antes de que tú veas lo que está sucediendo, lo quita de tu vida y caminas en libertad.
¿Por qué? Porque ya usted oró y lo que iba a ocurrir, ya él lo deshizo. Y lo que tramaron los sátrapas o los espíritus de oscuridad se rompe. Eso fue lo que pasó con Daniel. Claro, Dios tenía un plan perfecto para que esto siguiera ocurriendo, de tal manera que él fuera glorificado. Quinto punto importante aquí. Vivió una vida de oración de 3 veces al día. Esas 3 veces al día hace que se rompa el ciclo dinámico de las tinieblas que actúan contra la gente de Dios. La verdadera guerra que tiene todo el mundo es contra la iglesia. No crea que es contra su profesión, no crea que es contra su dinero, no crea que es contra sus hijos, es contra la iglesia. Aquel que tiene el Espíritu Santo son los objetos de ataque para ellos, porque cada uno de nosotros representa una luz que no pueden apagar. Una luz que decreta y habla las verdades, una luz que denuncia lo que está mal, una luz que no admite adulteración de las cosas, una luz que no admite el robo de las cosas, una luz que vive en rectitud. Y a ellos les molesta eso. Pero tú y yo estamos en ese poder y autoridad para caminar en esa luz. Y cuando le damos el booster de 3 veces al día, y si podemos el de madrugada, hermano, usted está cubriendo todas las áreas. No se está dando cuenta, pero usted la está cubriendo. Y usted tiene que darse cuenta de que usted empieza a hacer esto, cómo las cosas empiezan a cambiar. Porque Dios toma lugar y pelea la batalla de cada uno de nosotros. Y antes de que ocurran las cosas, Él la empieza a destruir. Por esto es importante orar. Y Daniel es un buen ejemplo de la oración. El sexto principio es importante. La rectitud, la humildad, vino por el poder de Dios en la vida de Daniel. Hizo que Satanás fuera derrotado a través de sus propios enemigos. O sea que cada vez que tú decides someterte a Dios, automáticamente tú caminas en la verdad y Él se encarga de abrirte el camino, porque Él va adelante destruyendo la obra de maldad. Si nosotros entendemos esto y lo ponemos por obra y práctica en la acción divina, primero en nuestro corazón y después la ejecutamos con esa confianza, hermano, no hay nada ni nadie que se pueda oponer. Y aquello que era difícil para tu vida se vuelve fácil. Aquello que que era imposible, que nada podía hacer cambiar esa imposibilidad, se vuelve posible. Aquella dominancia de esa lengua viperina que tiene una combinación entre meter la pata y sacar la lengua, a sacar la lengua y meter la pata, desaparece, hermano, porque aprendemos a tener ¿qué? Control y dominio propio, porque andamos en obediencia a Dios. No crea, a veces esas cosas pasan más de lo que uno piensa, y a todos nos pasa, y viene el pensamiento malo, y mira que se ha creído que es, y se ha creído que yo soy un estúpido. Esos pensamientos vienen. Y se creerá que me va a coger de bobo a mí. Esos pensamientos vienen. Entonces yo hago silencio. Yo, Señor, ¿qué tú harías? Y a veces con una sola palabra la persona enmudece. A veces sigue hablando sandeces y estupideces hasta que llegue el momento de que yo haga algo o venga alguien y lo haga. No siempre soy yo. Si ustedes ven mi entrevista, que es entre los médicos, muchas veces la parte agresiva la contesta otro y no soy yo. ¿Por qué hace eso? Porque Dios protege a los suyos. Y nosotros tenemos que aprender eso y ponerlo por obra y práctica como un estilo de vida. Si nosotros no tenemos esa dimensión de coidonía con Dios porque no hemos obedecido, vamos a estar cometiendo errores de la carne, porque la carne te lleva a la respuesta incorrecta, sobre todo cuando la tienes que hacer rápidamente. Tenemos que ir con calma, pensar, meditar en Dios y entonces dar la respuesta. De otra manera, Dios no está en el asunto, hermano. Está la carnalidad o el intelecto y nada que tiene que ver Dios. Séptimo punto importante que tenemos que entender aquí. Dios permitió para mostrarle a los medo-persas esta situación. Dios la permitió para mostrarle a los medo-persas quién era el Dios de Daniel. Así que vamos a tener la adversidad de donde quiera que estemos, para que Dios pueda glorificarse y la gente pueda ver el Dios que tú le sirves.
Cada vez que te vengan decisiones difíciles, decisiones de alto poder, decisiones que impliquen vida, decisiones que impliquen dinero, decisiones difíciles en tu vida, hijo, hija, lo que sea, ora a Dios. Y antes de tomar la decisión, pregúntale a Dios qué Él quiere que tú hagas. Ay, es que estoy desesperado porque esto es para mañana. Dios te puede contestar en un segundo, como te puede tardar 24 horas, qué sé yo, lo que Él entienda, porque tu fe tiene que ser medida y probada delante de Él. Pero Él lo sabe, y Dios no es loco, y no llega ni antes ni después, llega en el tiempo preciso del kairos de Él, porque Dios es eterno, y eterno significa tiempo, y tiene control de los tiempos. Entonces, ¿cuál es el desespero? ¿Cuál es la preocupación? Si Dios me está escuchando, no sabe qué tengo que responder. No, es que tú eres un ignorante, no has entendido quién es Dios. Ubícate. Dale el tiempo y el espacio que Dios quiere y necesita para que su nombre sea glorificado. Así que ese séptimo principio es algo que como latinos tenemos que trabajar. Puertorriqueños somos desesperados, porque lo quiero para ayer. Entonces, nuestra vida se convierte en un microondas. Pero no es así. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios, y Él hace como Él quiera del tiempo. Él puede convertir el pasado en el presente y el presente en lo atrasado y poner el futuro en el presente actual. O sea, Dios hace como Él quiere. Por eso yo siempre le digo a ustedes, Él camina un tiempo presente siempre. Él no está en el pasado ni en el futuro. Él está en el presente. Porque Él es eterno, y eterno es tiempo, y tiempo es Dios. Si entendemos eso, vamos a dejar la desesperación. Así que no desesperemos nunca, nunca, nunca. Sí, cada vez estemos desesperados, cada vez que tengas dudas, dile esa duda, ¿quién es el que te ayuda? Quiero que ese eslogan usted lo coja como un estilo de vida. Y la duda aflora varias veces al día y muchas veces. Nosotros no manejamos esa duda correctamente. ¿Por qué no la manejamos correctamente? Porque nos olvidamos de quién verdaderamente en nuestro socorro, amparo y fortaleza en medio de todas las tribulaciones. Nos olvidamos de eso. Empezamos a calcularlo. Es que, ¿cuánto más voy a seguir orando por este muchacho y no se convierte? Dios mío. Y mira lo que me acaba de decir. Y ahora va para la calle. ¿Sabe Dios qué va a pasar? Desata la palabra de bendición. Déjalo que se vaya. ¿O tú crees que Dios no está donde Él camine? Claro que sí. Y Dios lo cumple. Pero tú tienes que tener la fe. Por eso es importante la predicación pasada. El poder de la fe actúa. Pero tú tienes que creerlo y desatarlo con tu boca, creyéndolo en tu corazón. Muy importante. Así que debemos orar con una actitud amorosa. Amorosa. Sobre todo con aquellos que te acusan. Aquellos que te acusan, que quieren mal para tu vida, que se pasan con el dedo así buscando. ¿Dónde tú fallaste para sacarlo? ¿Dónde te equivocaste? Se fue para el baño en el momento que íbamos a hacer tal cosa. No quiso pasar el trabajo. No escribió aquello. Los emails no los mandó. Qué sé yo, las cosas que ocurren en el trabajo. No señales. Ora por ello. Recuerda que la pelea de nosotros no es contra la persona, sino con lo que opera dentro de la persona. Por lo tanto, no hacemos nada con señalar fulano, sultano, mengano y perencejo, y estas son las faltas, míralas aquí. Y me hizo tal día aquello, y al otro esto, y el día de fiesta hizo esto. No hagas eso. Ora por ellos. Y tú verás cómo Dios crea ascuas de fuego en el consciente para crear una verdad que algún momento dado va a aflorar y te lo va a dar como testimonio. Porque Dios se encarga de hacer la justicia, o Dios no lo va a reivindicar. ¿En qué Dios estamos creyendo? Dios va a reivindicarte, hermano. Hay una receta que la quiero leer de Job y con esto nos vamos. Job 42, versículos del 1 al 5. Y el versículo 1 dice, bueno, porque respondió Job a Dios. Que es interesante ver. Vamos a verla aquí. Míralo ahí está. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Fíjese que Job, después de pasar por toda la adversidad que pasó, reconoció que Dios conoce el pensamiento de nosotros sin nosotros decírselo a Él. Entonces, si usted coge esto desde el principio y lo entiende de esa manera, y esto fue lo que Dios le dijo Job le dijo a Dios,
vamos a entender que estamos cubiertos de principio a fin, que no hay forma que tú y yo estemos descubiertos. Y cuando entendemos esto, la preocupación, la aflicción, la ansiedad, los miedos, las angustias desaparecen. Porque Dios tiene el control de todo. Y eso tenemos que ponerlo por práctica hoy en día. Yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Wow. O sea que ¿habrá algo que Dios no sepa? Imposible, ¿verdad? Y el versículo clave aquí es entender que si nosotros sabemos que Dios conoce nuestro pensamiento, sabrá el pensamiento de aquel maligno lo que quiera hacer contra nosotros. ¿Lo conoce? Entonces el Dios que recibe tu oración y en obediencia 3 veces al día, y si puedes la madrugada y cumples el ciclo completo de 4 veces al día, serás aventajado antes de las cosas vengan, no lo sepas tú. ¿Hablará Dios a los profetas antes de decirlo a los profetas? ¿Hará Dios antes sin avisar sobre los profetas? Yo quiero decirte que cada uno de ustedes es un profeta con Dios. ¿Me entiende? Y esto no lo estoy hablando como un don profético. Cada uno de ustedes es un profeta porque cada uno Dios les revela lo que va a pasar, sobre todo en su vida y con lo suyo, para que no ocurra. Y eso es un estilo de profecía. Así que usted no tiene que estar corriendo delante fulano, sutano, mengano, perenceja para que le ponga y me diga que esto, que lo otro. No, a usted Dios se lo va a decir. Pero usted tiene que cultivar ese estilo de vida espiritual y Dios se lo va a decir. Porque Dios anhela hablarle a su pueblo. Dios quiere establecer una relación armónica y unificada con Dios, unos con otros. Pero Dios necesita que usted le dedique ese tiempo de oración. En la medida que usted vaya conociendo a Dios, usted va creando una dependencia de Dios cada vez más grande. Y va a confirmar que lo que se dice de este púlpito viene de parte de Dios. Que lo que se le enseña los martes viene de parte de Dios. Que lo que se enseña los jueves en oración viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se lo revela a usted como se lo revela a la persona que está aquí. Amén. Es propósito de Dios ser de esa manera. Pero tiene que dedicarse a buscar el rostro de Dios. No dejarlo para cuando vengan las cosas malas, entonces buscar resolver el problema. Versículo 3, versículo de ese mismo capítulo de 41, 42, 3, 4 y 5, nos enseña la posición correcta que debemos de asumir. Y quiero que usted atesore esto y lo tenga por hecho. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Cuando dice la palabra sin entendimiento, usted tiene que entender, ¿quién es que oscurece tu entendimiento que te provoca miedo? ¿Quién es el que te trae la duda? ¿Quién es el que te provoca la ansiedad? ¿Quién es el que te provoca las pérdidas de sueño? ¿Quién es el que te provoca tener que tomar pastillas para calmarte? Ahí es que tú tienes que entrar, porque ahí es donde nosotros tenemos que hacer un análisis de la realidad. Y dice Job, por tanto yo hablaba lo que no entendía. O sea que en medio de la angustia y la adversidad decía cosas que él no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. A todos nos pasa eso, hermano. Pasan cosas que no las entendemos, pero tenemos que esperar pacientemente, esperen en Jehová, y Él oyó desde los cielos, dice el salmista, ¿verdad? Quiere decir que nosotros tenemos que aprender a vivir ese estilo de vida para que tengamos seguridad, paz y sabiduría en todo lo que hacemos. Mira el versículo 4 del mismo capítulo 42, te sigue diciendo, oh Job, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Esto es una receta, hermano. Te ruego, o sea, tú le oras al Señor y le hablas, le preguntas y Él te va a decir la respuesta. Dios quiere que caminemos así. Dios anhela que esa sea la relación de nosotros con Él. No que cuando estamos en el problema, entonces me ayude Dios. Que cuando estamos en la situación, Dios ponga su mano. No, Él anhela que en las buenas y en las malas, en tormentos, aflicciones, en gozo, le busques a Él y Él te va a bendecir. Y nunca jamás ninguna ansiedad, ni angustia, ni miedo
te va a dominar la forma de pensar y actuar. Pero si tú no tienes esa relación de intimidad, entonces las circunstancias van a decirte lo que tienes que hacer. Y no es correcto eso. ¿Quién domina las circunstancias de esta tierra? ¿Quién domina? Satanás. ¿Quién es el príncipe de esta tierra? Satanás, el que está en oscuridad. Él va a buscar la forma de manejar tu vida. Él va a buscar la forma de que tú te sometas a lo que él le dé la gana de someterte. Él va a buscar la forma de que te muera. Si tú se lo permites. Hay diferentes formas de matar a los seres humanos, hermano. Que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le está hablando. Pero tú no se lo vas a permitir. Porque tú sabes quién tú eres y hacia dónde vas. Tienes las promesas para que se cumplan en tu vida. Y hoy debemos caminar en esa obediencia para que se cumplan las promesas que Dios tiene para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestras esposas, para nuestros esposos, para todo lo que Dios ha prometido. Mira el versículo 5 y con esto nos vamos por subir a adoración. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fíjese qué interesante. Él declara que ahora sus ojos han visto la verdad que por mucho tiempo no conocía. Y estamos hablando de que Job era un Onassis, por decir un ejemplo, en términos materiales. Pero necesitaba conocer a Dios. Lo más grande no era lo que él tenía. Lo más grande de Job era lo que él no tenía. Que el Dios verdadero que tú y yo queremos conocer y queremos mantenernos unidos hacia esa verdad. Eso es lo que tenemos que ver. Así que hoy quiero que oremos en esa dirección. Porque el verdadero conocimiento que viene de Dios produce humildad. O sea, es un rechazo a la autosuficiencia. Ese rechazo a la autosuficiencia es porque has aprendido a ser humilde. Y esa humildad hace que seamos dependientes de Dios. Y esa dependencia de Dios hace que tengamos una vida sabia, de paz, de gozo y salvación. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por eso. Si alguien tiene una necesidad en este momento, preséntela. Y vamos a rendirnos una vez más delante de Dios para que el que hace el querer como el hacer, su buena voluntad agradable y perfecta, fluya en nosotros como una virtud divina de poder y autoridad para que tomemos las riendas de las cosas, dejando a Dios al frente de todo lo que tenemos que hacer y nosotros entonces retomemos lo que equivocadamente habíamos dejado aparte. Hoy, Señor, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, he dado esta palabra conforme a tu voluntad. No nos ceñimos nosotros mismos, sino tú a nosotros, quien hace el querer como el hacer, tu perfecta, única y exclusiva voluntad. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida sea piadosa, obediente a ti, para que los frutos apacibles de justicia los podamos ver y vivir, y como tal podamos ser bendecidos en todo nuestro caminar. Atamos y paralizamos todo poder de las tinieblas que quiera tocar nuestra mente para distraernos de esta tu voluntad y cambiar las circunstancias de tal manera que las circunstancias que cambien ya no nos va a importar, sino seguiremos mirándote a ti porque no vivimos por las circunstancias, vivimos por lo que hemos creído en Cristo. Y no te vamos a usar como un niño demandado para que tú me favorezcas en esto, aquello y lo otro, sino te vamos a dar gloria a tu nombre porque tú tomas lugar en nuestra vida en la manera y forma que tú determinaste. No somos nosotros en nosotros mismos, sino tú en nosotros y nosotros en ti, para que la buena dádiva y don perfecto se manifieste en nuestra vida. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdonamos, Señor, a aquellos que nos han hecho daño. Perdonamos a aquellos que han tenido una lengua viperina para dañar nuestra conducta y nuestra moral. Perdonamos, Señor, lo que sea necesario, así y similar a como tú perdonaste nuestros pecados. Aviva nuestra alma y nuestro espíritu nos guíe con tu Espíritu Santo a toda verdad y tengamos la mente de Cristo, Señor. Que tengamos una mentalidad, Señor, de Cristo. Que tengamos la sabiduría de hablar correctamente en el tiempo correcto, en la forma correcta, como Jesús lo haría cuando estábamos en la tierra. Que tomemos la decisión correcta como tú enseñaste a tus discípulos a través de Jesús.
Señor, ayúdanos, Señor, a verte a ti en medio de todo. A esperar, Señor, que la bendición suprema del cielo se manifieste, como hiciste con Daniel. Cuando el rey, Señor, fue a quitar la piedra y fue a ver qué había pasado con el foso de los leones, él le preguntó, Daniel, tu Dios te protegió. Y él le contesta, sí, ciertamente mi rey, mi Dios me protegió. Y así digamos cada uno de nosotros, que el Rey nuestro, amo y dueño Señor de nuestra vida, nos protegió contra toda obra de adversidad. Nos protegió contra todo lo que el enemigo planificó para nuestra vida, planificó contra nuestros hijos, planificó contra todos y cada uno de nosotros. Y podamos estar seguros que nuestra confianza está en ti, porque tú eres el dador de toda buena dádiva. Y sabemos, Señor, que no nos cansaremos de decirlo, porque de ti proviene todo y de ti somos, y para ti seremos hasta la eternidad. Señor, nos preparamos para el próximo evento escatológico más grande que va a ocurrir en el mundo entero. Sabemos, Señor, que vendrán muchas imitaciones, porque el enemigo querrá engañar al pueblo, más a tu pueblo no lo podrás engañar, porque nosotros tenemos la revelación del reino y sabemos, Señor, cuándo exactamente es el tiempo del levantamiento de la iglesia. Y sabemos, Señor, que aunque tengas holograma, el enemigo, aunque tengan herramientas para imitar lo que va a ocurrir, nosotros sabemos los destinos y los tiempos perfectos, porque sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo que opera en nosotros nos redarguirá para entender los tiempos que estamos viviendo y el momento correcto para el levantamiento de la iglesia. No caeremos, Señor, en miedos y angustias. No nos someteremos a las tinieblas, sino a ti y únicamente a ti. Porque como siempre te digo, a ti solo miramos, a ti solo escuchamos y a ti, mi Dios, solo obedeceremos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y adoramos. Dios te bendiga.